Y parece ser costumbre de que, aparte del presidente Jair Bolsonaro, que es un hombre bastante, digamos, prepotente, y ustedes lo pueden jugar en estas imágenes que vamos a mostrar, hay un video que está circulando y tomó estado público y muchas críticas, por sobre todo de Jair Bolsonaro llegando a una conferencia de prensa. ¿Y qué se hace en una conferencia de prensa, señores? Se responde preguntas. Claro. A la primera, él pega la vuelta y se retira de esta conferencia de prensa. Esto justamente tiene relación con este pacto secreto que se había firmado entre el gobierno paraguayo y brasilero en mayo. Y uno de los periodistas le pregunta sobre este tema. Claro, es que era de obligación hablar y preguntar sobre esa cuestión. Sí. Total. A ver. Escuchemos un poco. Ahí llega. Olá, presidente. Tudo bom? Pode começar? Presidente, boa noite. Acontece o senhor viajar num avião... Peraí, dá licença. Eu estou na zona militar. Tem familiares meu aqui. Eu prefiro vê-lo do que responder uma pergunta idiota de você. Estou respondendo? Faça uma outra pergunta, por favor. Vamos falar de Brasil e de Goiás. Mas você faça uma pergunta. Estou repetindo, por que o senhor não gostaria de responder essa questão? Outra pergunta? Mais nada, obrigado. Ahí está. Se retira. Él decía que no viene a responder preguntas estúpidas, viene a tratar temas serios de Brasil. Entonces, un montón de personas también apoyando lo que él decía y se retira de esta conferencia de prensa. Ni el banner terminaron de colocar, se estaba arreglando el saquito, ahí la banda presidencial y finalmente se retira sin éxito en esta conferencia de prensa. Eduardo, el trabajo del periodista, más allá de que el televidente no coincida con su apreciación, el presidente no coincida con su apreciación, el trabajo de todo periodista, aunque incómodo, es preguntar. Totalmente. Y en este momento, tanto en Brasil como en Paraguay, es el tema de prioridad Itaipú. Y por lo tanto, obviamente, este periodista iba a preguntar ello, pero a Bolsonaro no le interesó. Como indicabas, ni se colocaba bien el banner. Y mira, como el pantalón lo ajustaba al cinto, esa banda presidencial. Ni siquiera la corbata la tenía bien puesta. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Bolsonaro, porque él le había piropeado a Marito la semana pasada, elogiándolo porque justamente Paraguay tuvo esa posición diplomática de aceptar los reclamos de Brasil. Mira, el banner se estaba colocando bien todavía. Le hacen la primera pregunta, como bien indicado. Inclusive el auto en el que llegaba él se estaba acomodando, estaba estacionando para esperarlo. Pero finalmente no ocurre esto. Un hombre que en su momento fue militar, ya fue diputado, que pudo llegar a la presidencia de Brasil con esa característica que tiene. Inclusive, Diego, de cómo nuestros medios paraguayos, por sobre todo los públicos, TV Pública, que estuvo emitiendo un spot, una especie de spot publicitario para dar a entender un poco ese acuerdo que se había firmado en mayo. Esto, por supuesto, son los intentos del Departamento de Comunicación del gobierno de Abdo Benítez para poder, digamos, combatir las críticas que hubo con respecto a este tratado secreto que se firmó en mayo. Hubo mucha discusión el fin de semana de la falta de comunicación tanto interna como externa que tiene como falencia el gobierno de Abdo Benítez. Y a criterio mío, ¿verdad? Es necesario la comunicación institucional, pero de buenos profesionales dentro del gabinete, y que no ocurra esto, donde ellos, digamos, en su afán de patalear en el agua antes de ahogarse, decían ellos, no, pero este tratado beneficia a nuestro país, finalmente no ocurrió esto, hacen una conferencia de prensa de urgencia donde salen a desmentir y van a anular este acuerdo que aún no se ha firmado, pero ya se ha llegado, digamos, a términos definitorios para que esto sea puro trámite nada más. Es verdad, caramba, todo lo que origina porque según ellos no se supo comunicar bien. Sí. Vamos a otro tema porque sin duda alguna estarán otras tapas como también en otros desarrollos que tienen los medios internacionales sobre Itaipú. ¿Qué más tenés para contarnos, Eduardo? Y vamos a seguir en Brasil porque al parecer no solo Jair Bolsonaro es prepotente y sale a decir un montón de cosas o frases desafortunadas. Este es el caso de una miembro de su gabinete, la ministra de la Mujer, Damares Alves. Ella dijo: niñas pobres violadas por no tener calzones. Y esto por supuesto, desató todo tipo de comentarios. ¿Qué significa según su interpretación, Eduardo? Según y te cuento, ella es ministra de la Mujer, ella es pastora evangélica, Damares Alves,
y afirmó que las niñas de una región de la Amazonia son víctimas de abuso sexual debido a que no acostumbran a llevar ropa interior. Y lo que decía textualmente ella: especialistas nos dijeron que las niñas de allá son violadas porque no tienen calzones. Las niñas no usan calzones porque son pobres. Fue lo que dijo Damares Alves en una conferencia de prensa, y de ese modo la funcionaria se refería al alto índice de abusos sexuales a menores en las islas del archipiélago de Tapajós, en el estado amazónico de Pará, una de las regiones con más alto porcentaje de población indígena de Brasil. Y ella también hizo estas polémicas declaraciones mientras presentaba en Brasilia el programa Abrace a Tapajós, con una serie de iniciativas para, paradójicamente, mitigar la violencia sexual. Y no contenta con esa frase que emitió, ella continuó y sostuvo que vamos a atacar el delito concientizando a la población y también estimulando la instalación de fábricas y empresas que vendan esas prendas, o sea, calzones, para divulgar su uso. Y contó que en Tapajós es habitual que las niñas sean entregadas a cambio de alimentos o por diésel para abastecer sus embarcaciones. También anunció que el gobierno va a estimular la creación de microemprendimientos para aumentar la renta de las familias. Y ella es la única mujer del nuevo, en realidad la segunda, porque hay 2 mujeres dentro del gabinete de ministros de Jair Bolsonaro, que en total son 22. Y Damares Alves, que emite esta opinión, yo creo que, digamos, salió del fondo de su corazón, pero de igual manera quedó muy mal parada, y esta no es la primera vez que ella utiliza frases desafortunadas para causar polémica en los medios de comunicación. Caramba, tanta lucha por posicionar los derechos de tantas niñas que han sido desfavorecidas y en sus derechos que quedaron a un lado, que una ministra venga a dar esta pifiada y la gente que le aplaude. ¡Qué vergüenza! Totalmente. Bueno, ¿qué más tenés para contarnos, Eduardo? De esto pasamos a Venezuela en el marco de esta crisis política, también social, que vive el gobierno de Nicolás Maduro. Y estamos hablando de un nuevo golpe del presidente Donald Trump contra el régimen de Maduro, porque finalmente se aplicó sanciones a los hijastros de Nicolás Maduro. La administración de Donald Trump propinó prácticamente este golpe a Nicolás Maduro al sancionar a los 3 hijos de su esposa, Cilia Flores, por haberse lucrado de forma ilegítima con un programa de ayudas a la alimentación en un momento de máxima penuria para la población venezolana. Se trata de Walter Joser y Joswald Flores, a los que el Tesoro estadounidense, entidad que articula estas sanciones, se refiere como los chamos. Las autoridades de este país, de Estados Unidos, actuaron también contra el empresario colombiano Alex Naib Saab como cerebro de este fraude. Y estas penalizaciones afectan en concreto a 10 personas y 13 entidades implicadas en la trama, que ya no podrán llevar a cabo ningún tipo de operación financiera ni en Estados Unidos ni en países que tengan relaciones financieras con Estados Unidos. Es decir, la mayor parte del planeta, este tipo de sanciones implican una suerte de muerte civil para quienes la sufren, en este caso los hijastros de Nicolás Maduro. Y como es habitual, Nicolás Maduro hace una transmisión en vivo, tiene su propio programa televisivo, y él emitió una opinión con respecto a esta situación y dijo lo siguiente. Se desespera por los CLAP y toma medidas de sanciones aquí, medidas de sanciones allá, y le digo, señores del imperio, ni con 1 millón de sanciones detendrán los CLAP. Los CLAP son del pueblo y nadie se los quita, señores imperialistas de Estados Unidos. Nadie le quita los CLAP al pueblo. Ahí está lo que decía Nicolás Maduro. Sí, sigue fuerte ahí en su gobierno, por lo que pareciera ser desde las fuerzas militares y funcionarios públicos. Por eso es que no cae todo este gobierno, Eduardo. Exactamente, y lo golpearon fuerte. Y esto ocurre en medio de, digamos, los fracasos de conversación que hubo entre la oposición, liderado por Juan Guaidó, y también Nicolás Maduro. Recordemos que estas reuniones se habían llevado a cabo en Barbados. Obviamente estuvo de por medio, digamos, como coordinador de este encuentro,
el gobierno de Noruega, pero finalmente no ocurrió absolutamente nada y continúa la crisis. Presión por todos lados, presión por parte del Mercosur, que había firmado varios acuerdos, inclusive el G20, que estuvo hablando acerca de la crisis en Venezuela, Mike Pompeo, que hizo una gira latinoamericana para hablar con respecto a la crisis en Venezuela, pero aún no está ocurriendo nada en Venezuela. 6:47 y seguimos con este bloque de noticias internacionales. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hablar acerca de la economía en Argentina y esto es muy importante, señores, porque estamos hablando que se aproxima las elecciones primarias en Argentina el 27 de octubre próximo, se van a realizar a cabo y pisan muy fuerte la dupla Fernández que está liderando las encuestas, seguido por Mauricio Macri. Y en este caso hubo un leve repunte de actividad económica, según lo que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El estimador mensual de la actividad económica, que esto sirve como anticipo provisional para medir la variación del Producto Interno Bruto de carácter trimestral, y registró en abril un incremento del 0,2% respecto a abril del año pasado, y en los primeros 5 meses del año el indicador acumuló un descenso interanual de 3,1%. Y el ascenso interanual de mayo marca un cambio respecto a la tendencia que comenzó a dibujarse al comenzar la crisis económica del país vecino en abril de 2018, con una alta inflación y devaluación de la moneda local que llevaron al gobierno de Mauricio Macri a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares. Y si vamos por sectores, la agricultura, caza y silvicultura fue la que más creció respecto al año anterior, al tener una variación del 49,5% respecto a mayo del 2018. En el campo, por ejemplo, que es uno de los motores principales sobre los que se sustenta la economía argentina, y su dato de mayo es el que sustenta el crecimiento de la actividad económica del país. Y para el 2019, el gobierno de Mauricio Macri, que busca su reelección en los comicios de octubre próximo, espera que la economía se contraiga un 0,5% con respecto a la economía en Argentina, Diego. Bueno, esperemos que siga creciendo la economía argentina, porque hay que recordar que Paraguay tiene unos lazos muy fuertes con relación a ese país, y si le va mal a Argentina, hay momentos en que le va mal también a la coyuntura económica de Paraguay. Así que para nosotros es una noticia positiva y de esto vamos a hablar. Y no nos olvidemos también que en esta semana seguiremos hablando, pero en las campañas electorales y las encuestas que ya van apareciendo. Así que de eso vamos a ocuparnos más adelante, Eduardo. Sí, señor, exactamente. Está candente la situación política en Argentina. Por 3 puntos nada más es la diferencia entre la dupla Fernández que lidera y la dupla de Macri y Pichetto. Así que vamos a estar dando más detalles.